Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en los rincones oscuros de las Islas Británicas, la historia se escribe con sangre, ceniza y huesos. Bienvenidos. Esta noche no vamos a fijarnos en los monumentos relucientes ni en las postales turísticas. Vamos a adentrarnos en las sombras de los años 70 y 80, una época en la que lo sobrenatural no parecía un simple cuento, sino una amenaza real. Desde un cementerio en los suburbios de Londres, asediado por cazavampiros, pasando por un cuadro maldito que dejó un rastro de fuego por todo el norte, hasta llegar a una mansión isabelina rehén de una calavera gritona. Estas no son simples leyendas urbanas, son los relatos de quienes estuvieron allí, los vecinos, los bomberos y los residentes que aprendieron por las malas que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. Cerrad las puertas con llave, bajad las luces, ponemos rumbo a Highgate, pero no esperéis una historia de capas y colmillos como en las películas. La realidad de lo que ocurrió en el norte de Londres en el invierno de 1969 fue mucho, mucho más gélida. He vivido en Highgate toda mi vida. Por aquel entonces, el pueblo era distinto. Teníamos aquel gran smog cerniéndose sobre nosotros y el cementerio. Bueno, el cementerio era una ruina. No era el lugar impecable para turistas que es ahora. Era un bosque de piedra muerta. Las familias victorianas que lo construyeron habían desaparecido hacía tiempo y su dinero se había esfumado. La hiedra era tan espesa que incluso había llegado a reventar las tumbas de mármol. Si pasabas por las puertas de Swains Lane tras la puesta de sol, no mirabas a través de los barrotes. Simplemente no lo hacías. Todo empezó con los perros. Siempre empieza así, ¿verdad? Mi vecino, un hombre llamado Arthur, tenía un pastor alemán enorme y valiente. Una noche, Arthur lo sacó a pasear cerca de la puerta norte. Normalmente, ese perro perseguía cualquier cosa, pero esa noche el perro se detuvo en seco. No ladró, no gruñó. Metió el rabo entre las piernas y empezó a gemir, un sonido tan agudo y patético que a Arthur se le erizaron los pelos de la nuca. Arthur miró hacia el cementerio y vio una figura. Era alta, quizás de 2 metros. Vestía un abrigo largo y oscuro y un sombrero de ala ancha. Estaba allí plantada, perfectamente inmóvil, cerca del círculo de Líbano. Pero aquí está el detalle. No estaba apoyada en el suelo. Flotaba a unos centímetros sobre las hojas muertas. Arthur no se quedó a verle la cara. Se llevó al perro a rastras a casa y el animal no volvió a acercarse al cementerio en toda su vida. Luego llegaron las cartas. La gente empezó a escribir al Hampstead y Highgate Express. Primero fue un goteo, luego una inundación. Una chica, Elizabeth, escribió sobre cómo volvía a casa caminando y sintió una mano en su hombro tan fría que parecía hielo a través del abrigo. Cuando se dio la vuelta, no había nadie, solo una bruma gris que parecía tener forma humana. Después empezaron a aparecer los animales. Nos despertábamos y encontrábamos zorros, docenas de ellos, tirados en los senderos, y no despedazados por perros, fijaos bien. Estaban intactos, pero les habían abierto la garganta con precisión quirúrgica y sus cuerpos estaban secos. Ni una gota de sangre en la hierba, nada. Fue entonces cuando aparecieron los 2 caballeros, David Farrant y Sean Manchester. Farrant era un chico del barrio. Afirmaba haber visto a la figura gris él mismo. Pensaba que era un fantasma, una energía de alta vibración. Pero Manchester, él era distinto. Decía ser un obispo y un cazavampiros. Nos dijo que aquello no era un fantasma. Dijo que era un rey vampiro de Valaquia, traído a Londres en un ataúd negro por satanistas en el siglo XIX. Decía que los grupos ocultistas recientes, críos jugando con la ouija en las tumbas, lo habían despertado. Para cuando llegó el viernes 13 de marzo de 1970, el pueblo era un polvorín. Teníamos equipos de noticias de la BBC aparcados en la puerta de casa. Parecía el fin del mundo. Aquella noche, nunca la olvidaré. La policía había cortado Swains Lane. Nos dijeron que nos quedáramos dentro, pero no se podía detener a la multitud. Vino gente de todo Londres. No eran solo curiosos, estaban aterrorizados. Traían estacas hechas con patas de sillas rotas. Traían crucifijos de cocina. Vi a un hombre cargando una garrafa de gasolina y un mechero, gritando que iba a quemar al demonio. Vi desde la ventana de mi piso
Como una turba de casi 100 personas trepaba las puertas de hierro de 2 metros. La policía intentaba bajarlos, pero eran demasiados. Aquello era un motín en un camposanto. Manchester afirmó que esa noche guió a un pequeño grupo hasta una catacumba específica. Dijo que usó a una medium, una chica joven con un vestido blanco, para encontrar la guarida del vampiro. Contó a los periódicos más tarde que encontraron una cámara oculta tras un muro de ladrillos. Dentro había un ataúd que parecía nuevo. Al abrirlo, dijo que la criatura estaba allí tumbada, con los ojos de par en par y la piel como pergamino fresco. Dijo que estaba a punto de clavarle la estaca cuando las sirenas de la policía se oyeron demasiado cerca y tuvo que sellar la tumba y huir. Las secuelas fueron peores que la caza. Durante años, Farrant y Manchester mantuvieron una guerra en la prensa. Se desafiaban a duelos mágicos. Finalmente, la policía pilló a Farrant en el cementerio con una estaca y un crucifijo y lo mandaron a la cárcel. Todo el asunto se convirtió en un chiste para el resto del mundo. Pero para los que vivíamos aquí no fue ninguna broma. Unos años después, Manchester afirmó que finalmente atrapó a la cosa en una casa de Archway Road. Dijo que le clavó la estaca y que el cuerpo se convirtió en un montón de lodo pestilente antes de quemar los restos. La gente me pregunta si le creo. No lo sé. Lo que sí sé es que, unas semanas después de que él afirmara haberlo matado, las matanzas de zorros cesaron. Los perros dejaron de gemir. La figura gris no se ha vuelto a ver desde mediados de los 70. Pero a veces, cuando la bruma baja desde el parque y las farolas de Swains Lane parpadean, no miro a través de esos barrotes de hierro, porque te hace preguntarte, si traes a un monstruo a Londres en un ataúd y lo despiertas, ¿se vuelve a dormir alguna vez? ¿O simplemente está esperando a que el próximo grupo de niños curiosos encuentre la tumba adecuada? El vampiro de Highgate dejó una cicatriz en el norte de Londres que nunca llegó a curarse del todo, un recordatorio de que la creencia, ya sea en un fantasma o en un monstruo, puede convertir un pueblo tranquilo en un polvorín. Pero mientras la figura gris acechaba en las sombras de un cementerio, el siguiente terror no se quedó fuera esperando entre la niebla. Se invitó solo a nuestros salones, se instaló en nuestras chimeneas, nos observaba cenar con ojos grandes y llorosos. A mediados de los 80, un nuevo tipo de miedo se apoderó del Reino Unido. Esta vez no era un hombre alto con capa oscura, era un simple cuadro de un niño producido en masa. Y, como el servicio de bomberos está a punto de contarnos, este niño trajo un calor que ningún agua pudo apagar. Si entrabas en una casa británica típica en los años 70 u 80, veías siempre lo mismo. Un sofá de flores, un televisor enorme y casi siempre el cuadro de un niño pequeño. Tenía unos ojos grandes y profundos y una sola lágrima perfecta rodando por su mejilla. Parecía inofensivo, daba lástima incluso, pero para los que estábamos en el servicio de bomberos por aquel entonces, esa cara era la cara del mismísimo diablo. Me llamo George. Pasé 30 años en el cuerpo en el sur de Yorkshire. He visto cosas que no tienen sentido, pero nada, me atormenta tanto como el verano de 1985. Todo empezó con un aviso en una pequeña casa adosada en Rotherham. Los dueños eran Ron y May Hall. Pensamos que era un fuego de cocina estándar, pero cuando llegamos, la casa era una pira de fuego. El calor era tan intenso que las tejas saltaban como palomitas de maíz. Ron y May estaban en la acera, negros de hollín, temblando. Lo habían perdido todo. Tras sofocar las llamas, entré en el salón para buscar puntos calientes. La habitación era un cementerio de plástico derretido y madera carbonizada. El papel pintado literalmente se había despegado de las paredes por el calor, pero entonces miré al suelo, cerca de la chimenea. Allí estaba, el cuadro del niño llorón. El marco había desaparecido, reducido a cenizas. La cuerda que lo sujetaba se había deshecho, pero el cuadro en sí, el papel, estaba impecable. Lo recogí, esperando que quemara. Estaba helado. El niño me miraba fijamente, con esa lágrima que aún parecía húmeda, rodeado de una casa que había sido incinerada. Lo volví a dejar en el suelo, pensando que era una anomalía física. ¿Quizás una bolsa de aire frío?
Pero luego vino el siguiente turno, y el siguiente. Una semana después, nos llamaron por un incendio en un piso de un bloque alto. Una freidora había salido ardiendo. La cocina estaba destrozada, el pasillo chamuscado, y allí, en medio de la pared más negra, estaba el niño llorón, intacto, ni una mota de hollín en su frente. Los compañeros de la estación empezaron a hablar. No éramos los únicos. Dotaciones de Londres, Essex, Sheffield, todos informaban de lo mismo. Se convirtió en una leyenda de la estación. Empezamos a llevar la cuenta en la pizarra. Incendios versus el niño. El niño iba ganando 50-0. Pero entonces las historias se volvieron más oscuras. No era solo que los cuadros sobrevivieran a los incendios. Es que los incendios parecían empezar por culpa de los cuadros. Una mujer, Jane, le dijo a un reportero que había comprado la lámina en un mercadillo. Esa noche, sus cortinas, que no estaban cerca de ninguna estufa, simplemente prendieron. Tiró el cuadro al jardín y el fuego se detuvo. Otro hombre afirmó que intentó quemar su cuadro tras oír los rumores. Lo lanzó a una hoguera en su patio con una garrafa de gasolina. La madera ardió, la gasolina ardió. El cuadro se quedó en medio de las llamas durante 1 hora, y cuando el fuego se apagó, el niño seguía allí, devolviéndole la mirada sin un rasguño. Empezamos a investigar al artista, un hombre llamado Bruno Amadio, y aquí es donde lo extraño se vuelve siniestro. Dice la leyenda que el niño del retrato era un golfillo callejero de Madrid. Un cura advirtió al artista que no lo acogiera. El cura llamaba al niño Diablo. Decía que, allá donde el niño se quedaba, estallaban incendios sin motivo. El artista no escuchó. Pintó al niño y poco después su estudio ardió por completo. El niño desapareció en la noche y no se le volvió a ver, hasta que su rostro empezó a aparecer en millones de hogares de toda Europa. A finales de 1985, el Reino Unido estaba en un estado de histeria colectiva. La gente tenía pánico de tener el cuadro, pero tenían aún más miedo de tirarlo, temiendo que el niño se vengara. El periódico The Sun finalmente intervino. Dijeron a todo el mundo: «Enviadnos vuestros cuadros, nosotros destruiremos la maldición por vosotros». Recibieron miles. Los apilaron en un campo enorme. Yo estaba allí, fuera de servicio, mirando desde la distancia. Rociaron la pila con combustible y lanzaron una antorcha. Durante mucho tiempo, el fuego no prendía, solo parpadeaba. Algunos de los tipos que estaban allí juraron que oyeron un sonido, no el crujir de la madera, sino un llanto tenue y agudo, como el de un niño llorando a lo lejos. Cuando el fuego finalmente rugió, el humo era más negro que cualquier incendio que yo hubiera visto en 30 años de servicio. Los periódicos dijeron que la maldición se había roto, pero aún conservo mi libro de registro del año posterior a la gran hoguera. Seguimos teniendo incendios, y de vez en cuando entrábamos en un dormitorio calcinado, mirábamos debajo de una cama hundida y veíamos esos ojos grandes y llorosos devolviéndonos la mirada. Porque esa es la clave de las maldiciones. Puedes quemar el papel, pero no puedes quemar el recuerdo. Así que, si este fin de semana vas a una tienda de segunda mano o a un rastro y ves a un niño pequeño con una lágrima en la mejilla, hazte un favor, sigue caminando, porque algunas cosas no son solo arte, algunas cosas son una puerta. Miles de aquellos cuadros fueron reducidos a cenizas en una gran hoguera, y para muchos la maldición terminó allí. Pero ¿qué haces cuando el origen de lo que te atormenta no es algo que compraste en un mercadillo? ¿Y si la maldición está, literalmente, incrustada en las paredes de tu casa? Pasamos de las casas adosadas manchadas de hollín de Yorkshire a la majestuosidad de ladrillo rojo de Barton Agnes Hall. Es un lugar de gran belleza, pero conlleva un requisito arquitectónico macabro, porque en esta casa, si quieres mantener el tejado sobre tu cabeza, tienes que guardar un pedazo de los muertos bajo el suelo. Esta es la historia de una promesa hecha con sangre y de la calavera que se niega a marcharse. Si alguna vez os encontráis en el este de Yorkshire, puede que deis con una magnífica mansión de ladrillo rojo llamada Burton Agnes Hall. Es una obra maestra de la arquitectura isabelina. Techos altos, tallas de madera intrincadas y una gran escalera que parece sacada de un sueño.
Pero si sois como yo y habéis tenido que recorrer esos pasillos a las 3 de la mañana con nada más que una linterna, sabréis que el sueño puede convertirse en pesadilla muy, muy rápido. Veréis, la mayoría de las casas se construyen sobre cimientos de piedra y mortero, pero Barton Agnes está construida sobre una promesa hecha por una chica moribunda llamada Anne Griffith. Anne era la menor de 3 hermanas que vivían en la mansión a principios del siglo XVII. Estaba obsesionada con la casa. No solo vivía allí, amaba cada ladrillo, cada talla, cada sombra. Para Anne, la mansión estaba viva. En 1620, Anne caminaba por la carretera cerca de la finca cuando fue asaltada por unos malhechores. No solo querían su bolsa, fueron brutales. Le dieron una paliza de muerte y la dejaron rota en el barro. Sus hermanas la encontraron y la llevaron de vuelta a su amado dormitorio en la mansión, pero estaba claro para todos, médico, cura y sirvientes, que Anne no iba a salir de esta. Mientras yacía allí, apagándose, apretó la mano de su hermana con una fuerza que no debería haber sido posible. Susurró una petición que heló la sangre de todos los presentes. Dijo: «Cuando muera, mi cuerpo puede ir al cementerio, pero mi cabeza pertenece a esta casa, debe ser separada, debe ser traída de vuelta y debe permanecer entre estos muros para siempre. Si la sacáis, haré que esta casa sea inhabitable para los vivos». Sus hermanas, Alice y Frances, estaban horrorizadas. Eran buenas cristianas. Pensaron que Anne deliraba por el dolor. Así que, cuando Anne finalmente exhaló su último suspiro, la ignoraron. La enterraron entera, en un ataúd precioso, en la cripta familiar de la iglesia local. Pensaron que eso sería todo. Se equivocaban. La misma noche del funeral, las hermanas se despertaron por un sonido que empezó en el sótano y atravesó toda la casa. Fue un estruendo, como si lanzaran una cómoda pesada por las escaleras. Salieron corriendo de sus cuartos, pero todo estaba en su sitio. Luego llegaron los gritos. No era un grito humano, era un alarido metálico y agudo que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Al día siguiente, encontraron cuadros boca abajo en el suelo. Puertas de roble macizas que habían sido cerradas por dentro aparecieron abiertas de par en par. Los sirvientes se negaron a quedarse. La casa se sentía furiosa. Desesperadas y sin haber dormido, las hermanas fueron al vicario. Abrieron la tumba de Anne. Tened en cuenta que solo llevaba muerta unos días, pero cuando palanquearon la tapa, el cuerpo ya era un amasijo esquelético, excepto la cabeza. El cráneo estaba perfectamente limpio, blanco reluciente, y parecía estar mirándolas. Aterrorizadas, llevaron la calavera de vuelta a la mansión. En cuanto ese hueso cruzó el umbral, la casa se quedó en silencio. Los gritos cesaron, los temblores pararon. Anne estaba en casa. Durante años, la calavera estuvo sobre una mesa en el gran salón, como un centro de mesa macabro. Pero a medida que pasaron las generaciones, la gente olvidó el miedo. Pensaron que era solo una leyenda familiar morbosa. En el siglo XIX, un nuevo dueño se mudó allí. Odiaba aquel viejo hueso feo y se lo dio a un sirviente para que lo enterrara en el jardín. En el momento en que la pala golpeó la tierra en el exterior, el infierno empezó de nuevo. La casa empezó a gemir como si la madera se estuviera partiendo. El sirviente que movió la calavera cayó repentinamente enfermo de una fiebre misteriosa, gritando que Anne le estaba desgarrando la mente. Desenterraron la calavera y la trajeron de vuelta. La paz regresó. Luego llegaron los escépticos. Un grupo de hombres intentó una vez poner a prueba la leyenda. Cogieron la calavera y la lanzaron a la parte trasera de un carro lleno de heno en marcha, con la intención de llevársela a kilómetros de distancia. Los caballos, que normalmente eran tranquilos, de repente se encabritaron y se negaron a moverse un centímetro. Por mucho que el conductor los azotara, se quedaron como estatuas, congelados de terror. Los hombres miraron el carro y el heno estaba humeando, como si la propia calavera se estuviera calentando. Salieron corriendo hacia la casa y la devolvieron a su sitio. Finalmente, la familia se hartó de sustos. No querían ver la calavera, pero sabían que no podían deshacerse de ella, así que tomaron una decisión. Eligieron un muro interior grueso en el corazón de la casa.
cavaron un nicho, colocaron la calavera de Anne dentro y lo tapiaron. Nadie conoce el punto exacto a día de hoy. Está oculta tras capas de yeso e historia. Pero aquí está la parte más inquietante de la historia. A día de hoy, los huéspedes de Barton Agnes Hall informan haber visto a una dama pálida vagando por los pasillos cerca del centro de la casa. Y a veces, cuando la casa está muy tranquila, los vigilantes nocturnos oyen un golpeteo tenue. No es un golpe seco, sino un rítmico clic, 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 como dientes castañeando detrás de una pared. Dicen que Anne sigue allí, asegurándose de que nadie toque los ladrillos, porque si alguna vez encuentras esa calavera y la sacas fuera, Anne Griffith prometió derribar esa casa hasta los cimientos, y después de 400 años, nadie es lo bastante valiente para comprobar si va de farol. 3 historias diferentes, 3 épocas distintas, pero todas comparten un mismo hilo escalofriante, la idea de que el pasado nunca se entierra del todo, ya sea un rey vampiro esperando en una catacumba de Londres, un niño pintado observando desde una pared quemada, o la calavera de Anne Griffith escondida tras el yeso de una mansión. Algunas cosas exigen ser recordadas. La próxima vez que paséis por un cementerio viejo o veáis una antigüedad curiosa en el escaparate de una tienda, preguntaos, ¿vale la pena mirar? Porque, como descubrieron los habitantes de Highgate y Barton Agnes, algunas cosas solo están esperando una invitación. Gracias por vernos. Si alguna vez habéis visto algo que no pudisteis explicar, dejad un comentario abajo. Me encantaría conocer vuestra historia. Dormid bien, si podéis. Buenas noches.